El edificio no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que desde casa y en familia, pide la presencia de Dios. Recuerda, nosotros somos el lugar en donde mora el Señor. No te confundas, se cierran los edificios pero no las iglesias. La iglesia eres tú. Señor, te adoramos, Señor. Queremos, Señor, darte el honor, la gloria y la honra que tú mereces, Señor. Señor, nos rendimos ante ti, Señor, agradecidos por tu bondad, Señor. Agradecemos, Señor, el privilegio de ser llamados hoy tus hijos, Señor, de podernos acercar a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hagas útiles en tu reino, Señor, que nos uses, que transformes nuestras vidas, Señor, con tu evangelio, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Te necesitamos, Señor. Queremos, Señor, como hijos tuyos, como creyentes en ti, Señor, que toda la creación, que todo el universo, Señor, que te adora, Señor, que nuestro cantar se sume a eso, Señor, a la adoración, Señor, a la adoración que se te rinde, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en
Señor, en ti hay libertad, Señor. Agradecemos, Señor, tu misericordia y tu bondad en nuestras vidas, Señor. Te adoramos, Señor, exaltando tu obra, Señor, pidiendo que seas tú guiándonos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo y tu palabra lumbrera a nuestros pies, Señor. Que podamos, Señor, caminar en pos de ti, Señor. Honrarte, Señor, en esta vida, Señor, con todo lo que somos y con todo lo que hacemos, Señor. Te adoramos. Amén, Señor. El resplandor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántanle cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Adoremos, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. No hay nadie como tu Señor, tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios,
todos lo verán, cuán grande es Dios. Señor, tú eres grande, eres digno, Señor, de alabanza y de todo honor, Señor. Nos rendimos, Señor, a ti, Señor, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de tu Espíritu, Señor. Toma en tus manos, Señor, también nuestras otras necesidades, Señor, que sabemos de que tú no las olvidas y que tú estás al pendiente de nosotros, Señor. Tú eres nuestro proveedor, eres nuestro sustento, nuestro escudo, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque eres nuestro buen pastor, Señor. Te adoramos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Es tiempo de la palabra. En la Iglesia Presbiteriana Cumberland La Rosa, creemos que Dios quiere hablarte. Por eso te pedimos que silencies las voces de la distracción para oír la voz de tu Creador. Y los invito a que preparen sus corazones, a que preparen este tiempo, de que alejen todas las distracciones y podamos bendecir, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Entonces, lo invito a que vaya por su Biblia, a que vaya por toda la familia, a que todos se sienten y se reúnan para este tiempo. Y estando ya listos, quiero iniciar preguntándole dos cosas. Y quiero que reflexionen bastante en eso, que piensen bastante y que no se quede simplemente como en una pregunta ahí en el aire, no. Pénsela y, por favor, profundícela bastante. La primera pregunta es, ¿qué piensa usted de su pecado? Vuelvo y se la repito. ¿Qué piensa usted de su pecado? Y la segunda es, ¿qué cree usted que piensa Dios de su pecado? Vuelvo y repito la segunda pregunta. ¿Qué cree usted que Dios piensa de su pecado? Pensando en estas dos preguntas, vamos a ir al libro de Josué, el que estamos estudiando este mes y que estaremos estudiando a profundidad, que nos dará una respuesta acerca de lo que Dios piensa del pecado y de lo que espera que nosotros pensemos de él. Así es que lo invito a que me acompañe a Josué 7 y vamos a ver lo que nos va a decir acerca de este tema. Amén. Tengan sus Biblias ahí preparadas, tengan el libro ahí abierto y como el pasaje es un poco largo, yo les voy a hacer un pequeño recorrido acerca de lo que el pasaje nos dice. Pero recordemos un poco lo que venía pasando antes. Recuerden, en el capítulo 6, Josué e Israel, por medio del poder de Dios, fue quien tomó Jericó. Cayeron las murallas, entraron y tomaron la tierra. Listo, ahí quedamos en el capítulo 6. En el capítulo 7 nos narra una historia muy importante. Y aquí es un contraste inmediato. Habían tomado Jericó y ya iban a tomar la tierra de Jai y ya estaban todos preparados. Es tanto, Josué manda a unos hombres a ver cómo es la tierra para que empezaran a organizar la estrategia que iban a utilizar. Y los hombres que enviaron cuando regresaron le dijeron, no vayamos todos, sino que envía alrededor de 2,000 o 3,000 hombres. Josué hizo caso, enviaron 3,000 hombres, pero pasó algo distinto a lo que ya estaba pasando. El pueblo de Jai estaba derrotando a Israel. Ellos se sorprendieron. Mataron alrededor de 36 personas. Si uno se pone a pensar en la diferencia entre 3,000 y solamente 36 que habían muerto, no es tanta la diferencia. Pero para ellos sí era, pues era Jehová quien estaba dando la batalla. ¿Por qué estaban perdiendo? Ellos vuelven a Israel derrotados y Josué y los ancianos en medio de esto, en medio de esta realidad de derrota, lo que hacen es simplemente lamentarse. Se lamentan, se rasgan las vestiduras y empiezan a decirle, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué nos dejaste tirados?
Josué y el pueblo, y sobre todo los ancianos y todo el pueblo, tristes por esta realidad, empiezan este gran lamento. El Señor le dice, no, ¿por qué estás llorando? Lo que sucedió es que el pueblo me ha traicionado. ¿Cómo así que el pueblo me ha traicionado? Le dice, hay anatema dentro del pueblo. De eso que yo les dije que no tomaran, han desobedecido, han quebrantado mi pacto. Josué se queda en una sola pieza y el Señor le dice, busque ahora quién fue el que hizo esto. Entonces empiezan a buscar, empiezan a llamar a todas las tribus en la mañana, escogen a la tribu de Judá, después a ciertas familias, de la tribu escogen a cierta familia, de la familia a cierta persona puntualmente, y aquí es cuando encuentran a Acán. Y efectivamente Josué llama a Acán y le dice, ¿qué has hecho? Acán confiesa, he pecado contra Dios. Yo tomé un manto babilónico, tomé unas piezas de oro, tomé esta y aquella cosa. Esto nos va a hacer destruir a todo el pueblo. Josué se pone furioso. ¿Pero por qué has hecho esto? ¿Por qué quieres destruirnos a todos? La realidad de lo que sucede aquí es que Josué llama y toma a toda la familia de Acán, sus hijas, sus hijos y todo cuanto tenían. Todo el pueblo apedrea a Acán y su familia y finalmente son quemados. Son quemados en el valle de Acor y ponen unas piedras y todo lo que quemaron junto con el anatema y junto con la familia de Acán es dejada allí como recuerdo de la desobediencia. Esto es lo que pasa en el capítulo 7. Y quiero que reflexionemos en eso. Quiero que pensemos en las dos preguntas que les hice al comienzo. ¿Qué piensan ustedes acerca de su pecado? ¿Y qué creen ustedes que piensa Dios acerca de su pecado? Lo que nos muestran este pasaje, los que nos muestra el pasaje 7, el capítulo 7 de Josué, es que definitivamente para Dios no hay ninguna disculpa. Él aborrece el pecado. Y es tanto su ira, su rabia contra el pecado, que por el pecado de una persona, todo un pueblo iba a pagar las consecuencias. Por el pecado de Acán, todo el pueblo iba a pagar las consecuencias. Pero a veces vemos el pasaje al final cuando son quemados y luego, cuando son apedreados y luego quemados, que uno dice, pero el Señor es como cruel, es bastante, su ira es muy fuerte. Pero esto ya el Señor se los había advertido a ellos, les había dicho ya que tenían que hacer con aquellos que hicieran este tipo de cosas. Si vamos a Deuteronomio 13, vamos a ver cómo el Señor ya les había dicho que si al tomar las ciudades que el Dios les iba a entregar, tomaban de aquello que iba a ser ofrecido como sacrificio para maldición, o sea, esas cosas que eran ofrecidas eran de los otros dioses, tendrían que hacerse tal como Dios hizo. Sacar aquel que había tomado del anatema o aquello que estaba consagrado a sacrificio por maldición y deberían ser apedreados y luego quemados, porque se tenía que desterrar toda forma de maldad, toda forma de idolatría, todo aquello que no fuera de Dios, que no glorificara a Dios, que no adorara a Dios, sino que perteneciera a otros ídolos. Dios ya les había dicho que tenían que hacer, y esta era la realidad. Y a veces nos parece un poco cruel lo que Dios está haciendo aquí, nos parece un poco duro Dios, en este caso con Acán y toda su familia, y sobre todo eso, Acán fue quien tomó la decisión. ¿Por qué inculpar al pueblo? ¿O por qué inculpar a su familia? Deuteronomio 13 nos muestra que efectivamente Dios aborrece el pecado. Dios no quiere y tener el pecado en su pueblo. Precisamente por eso está sacando y acabando con todos aquellos pecados de las otras naciones. Pero ahora sí, nosotros podemos seguir pensando que es un poco cruel. Pensando en eso, quiero que busquemos
Deuteronomio capítulo 29. Y ahí nos va a mostrar la condición del corazón del hombre frente al pecado. Así es que lo invito. Deuteronomio capítulo 29. Y vamos a leer los versos 19 al 21. Y estos pasajes nos van a mostrar el corazón del hombre que se desvía hacia lo que él desea. Deuteronomio capítulo 29, verso 19. Y dice: si alguno de ustedes, al oír las palabras de este juramento, se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina de todos. El Señor no lo perdonará, la ira y el celo de Dios arderán contra ese hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él, y el Señor hará que desaparezca hasta el último de su descendencia. El Señor apartará todas las tribus de Israel para su desgracia, conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en este libro. Quiero que escuchen una cosa, que escuchemos sobre todo el versículo 19. Dice: si alguno de ustedes piensa, si alguno cualquiera del pueblo, al oír las palabras del pacto, lo que eran las bendiciones que iban a recibir si seguían al Señor, pero también aquellas cosas o esas maldiciones que iban a recibir si simplemente decidían alejarse de Dios. Él dice: si alguno de ustedes, al oír estas palabras, las palabras de este juramento, se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca. Este pasaje nos muestra la condición de lo que somos. Como en muchos momentos, aún sabiendo lo que al Señor le agrada, pareciéramos que nos dijéramos a nosotros mismos, como dice el pasaje: no hay problema. Aún sabiendo lo que el Señor desea, haré lo que a mí me plazca. Y quiero que analicemos eso, porque esa es la realidad de lo que nosotros somos. La realidad que nos muestra este pasaje en Deuteronomio es lo que muchas veces nosotros nos enfrentamos. A simplemente dejarnos llevar por nuestros deseos y pretender que al Señor esto no le afecta. Mi queridísimo hermano, estos tres pasajes nos muestran cómo Dios aborrece el pecado. Cómo la ira del Señor se enciende contra el pecado. Y ya Dios se lo había dicho, Deuteronomio 13, para que lo recuerde. Y le dice en Deuteronomio capítulo 9 que tienen que hacer, o cómo será esa ira tan grande del Señor contra aquellos que pecan. Josué capítulo 7 nos muestra que efectivamente el Señor es implacable contra el pecado. Pero ahora quiero que piense, ahí estamos respondiendo la pregunta número 2. ¿Qué creemos que piensa Dios acerca del pecado? Dios es implacable, Dios lo aborrece. La pregunta entonces es: ¿qué pensamos nosotros de nuestro pecado? ¿Somos como nos narra ese hombre en el capítulo 29 de Deuteronomio? Aun cuando sé que el Señor me está dando este camino, yo tomaré este. No pasará nada. Pareciera que el Señor no se diera cuenta. Pareciera que nuestro corazón se inclina mucho por ese lado. Y quiero que reflexionen su realidad de pecado. Eso que hoy, en este momento, usted lo aflige. Que día a día cae en él. Que día a día es esa piedra en el zapato, en el camino con el Señor. Piensa en su realidad pecadora. Y quiero que piense también en que el Señor está aborreciendo eso en su vida. Nosotros estaríamos tentados en pensar: no, ese era ese Dios del Antiguo Testamento lleno de ira, que no perdonaba, que pareciera que fuera tan cruel.
libro de Hechos de los Apóstoles nos cuenta una historia. En el capítulo 5, los versos 1 al 11, nos cuenta la historia de Ananías y Zafira. Uno dice, bueno, saltemos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento para ver un poco más de la gracia de ese Dios que perdona. Ananías y Zafira eran unos miembros de la comunidad, en este caso de la iglesia creciente. Y pasa en este momento en el que Bernabé vendió todos sus bienes y se empezaron a repartir entre todos los necesitados. Y vemos cómo esta realidad se empieza a ver en diferentes momentos o en diferentes personas. Ananías y Zafira son unos que también venden su propiedad y también la llevan a los pies de los apóstoles. Ellos eran los que estaban como administrando esta forma de repartirse las cosas. Cuando llegan y venden las cosas y las traen, Pedro le pregunta a Ananías, Ananías, ¿has vendido toda tu propiedad y esto es todo lo que viene de ella? Ananías dice, sí, efectivamente. Pedro le pregunta, ¿pero por qué haces esto? ¿Acaso al vender tu propiedad no era toda tuya? O sea, la plata de lo que habías vendido seguía siendo tuya. ¿Por qué quieres tentar en el nombre del Señor? ¿Por qué quieres engañar? Después de lo que Pedro le dice, Ananías cae muerto. Unos jóvenes toman el cuerpo de Ananías y van y lo entierran. Y en eso llega su esposa, Zafira. Y Pedro le hace la misma pregunta y ella contesta, sí, lo hemos entregado todo. Pedro vuelve y le dice, pero ¿por qué lo han hecho? Si cuando ustedes lo vendieron al fin eso era de ustedes. ¿Por qué quieren engañar al Señor? ¿Por qué quieren tentar en el nombre del Señor? Cuando Pedro le dice esto, llegaban aquellos hombres que habían enterrado a su esposo y ella también fallece. Este evento genera gran temor en toda esta comunidad, en esta iglesia creciente. Pero también es una realidad que nos empieza a mostrar que Dios no es un Dios que pareciera fuera distinto en el antiguo y que ahora es diferente en el nuevo. Es un Dios que sigue aborreciendo el pecado, que sigue aborreciendo el engaño y que para Él la única forma de acabar con Él es con la muerte. La consecuencia última del pecado para Dios sigue siendo la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros pareciéramos que en muchos momentos fuera algo diferente. No. Las consecuencias de nuestros pecados ya no están. Y pareciera que nosotros queremos ser salvos, queremos ser sanos de las consecuencias, mas no del pecado. El pecado lo seguimos contemplando ahí, lo seguimos teniendo ahí. Quiero volver a leer el pasaje de Deuteronomio 29, en el versículo 19. Todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca. Pareciera que estuviéramos convencidos de que al Señor el pecado no le interesa, de que el pecado no le importa. E incluso decimos, no, Cristo murió por nosotros. Cristo venció el pecado por nosotros. Ya. A veces podríamos decir, como Pablo dice, comamos y bebamos. De todas maneras ya hemos sido salvos. Pablo dice, moriremos, pero hemos sido salvos. Ya podemos hacer lo que queramos. Pero quiero que recuerde una cosa. La cruz, el evento del sacrificio de Cristo, es la muestra de justicia y de ira más atroz que Dios muestra frente al pecado. Porque en ese momento de muerte, en ese momento de sacrificio, Dios mismo descargó su ira sobre su Hijo, porque en Él estaban todos nuestros pecados. ¿Podemos vislumbrar eso? La cruz y la entrega de Cristo es la muestra de amor y sacrificio más grande, pero es precisamente porque Cristo soportó todo nuestro pecado y soportó toda la ira que iba por el pecado. El Señor sigue aborreciendo el pecado
el Señor Dios sigue odiando la realidad de pecado en nuestras vidas. Le sigo y le vuelvo y le pregunto, ¿qué piensa usted acerca del pecado? Ya sabe acerca de lo que Dios piensa acerca del pecado. ¿Usted sigue pensando que las cosas saldrán bien aunque siga persistiendo en eso que le place a usted? Este tiempo de encrucijadas, dolores y tristezas, nos hemos enfocado a veces mucho en la realidad de la necesidad que nosotros tenemos. De pensarnos a nosotros en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio de las necesidades, en medio de la enfermedad, de la muerte. Y nos hemos centrado bastante en eso. Lastimosamente, este tiempo ha sido un tiempo en el que familias, por las decisiones de cada uno, porque cada uno es responsable de las decisiones que toma, se han destruido familias. Hay violencia, hay rabias, hay ira, hay contienda en medio de las familias. Y el pecado está siendo visible, cada vez más grande. Pero pareciera que la enfermedad y esta realidad de pandemia eclipsara un poco ese pecado de nosotros y nos permitiera a nosotros justificarnos el por qué estamos pecando. Yo lo hice por esto o aquello, o yo hice porque las circunstancias así están. Y mis queridísimos hermanos, familias, amistades, relaciones están siendo destruidas por nuestra realidad de pecado. ¿Y quiere saber una cosa? El Señor sigue aborreciendo el pecado. Tanto que así como lo hizo con Acán, busca que él sea sacado de su iglesia, que él sea arrasado de la realidad de su pueblo. Sigue buscando que todo se acabe. Nosotros generalmente nos ponemos como buenos humanos, y no juzgar al otro, porque siguen siendo pecadores iguales que nosotros, y el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. Pero quiero que piense, el pecado de una persona iba a destruir un pueblo. El pecado de una persona destruyó toda su familia. ¿Cómo nuestros pecados están afectando a los otros? Está afectando a nuestra familia, está afectando a nuestra iglesia, está afectando a nuestra realidad. Y nosotros seguimos pensando que no hay ningún problema. Mi queridísimo hermano, como nos decía nuestro pastor cultos atrás, sin santidad no hay salvación. La realidad de un pueblo santo, santo porque su Dios, su Redentor, su Padre Santo sigue siendo vigente, sigue siendo actual, sigue llamándonos a nosotros, sigue llamándolo a usted en su realidad, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de lo que vive, en medio de lo que yo vivo, en medio de mis debilidades, en medio de mi pecado, nos sigue llamando a ser santos, separados para Él. Y créame, mi queridísimo hermano, Él seguirá arrasando con el pecado. Tomó todos nuestros pecados y los entregó en Cristo, y allí derramó su ira. ¿Cómo está viviendo usted ese sacrificio? Nosotros no somos salvos por nuestras capacidades. Nosotros no somos salvos porque seamos buenas personas. De hecho, no somos salvos porque dejemos de pecar. Somos salvos por la gracia de Dios. Gracia que nos perdona, gracia que nos restaura, gracia que nos fortalece, pero sobre todo una gracia que nos transforma. Ese sacrificio tan grande nos tiene que llevar a vidas transformadas por el Señor.
por su gracia, por su misericordia, por su bondad, nosotros no podemos seguir pensando que nada pasará si yo sigo insistiendo en mi pecado. A veces pareciera que fuera y mostráramos a un Dios cruel en este momento. El Señor siguió en medio del Antiguo Testamento teniendo y mostrando y entregándose a sí mismo y llevando su gracia y su amor a este pueblo rebelde y testarudo que pecó una y otra vez. Seguía mostrando su gracia, pero seguía llamando a su pueblo a que lo buscara a Él con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. El Nuevo Testamento nos sigue mostrando a un Dios que sigue aborreciendo el pecado y que nos sigue llamando a ser transformados por su gracia. Hoy, usted, ¿qué piensa de su pecado? ¿Qué piensa de su realidad? ¿Qué piensa de lo que vive? Y le ruego que piense en eso, le ruego que piense en lo que usted vive a diario, en las decisiones que está tomando, en cómo se está dejando llevar por su realidad de pecado. Y pareciera que cada vez es menos indolente frente a Él. Y a veces simplemente termina diciendo, no, el Señor me perdonará. Pero se nos olvida el costo de ese sacrificio. Dios derramó toda su ira en su Hijo para el perdón de su pecado y del mío. El pecado no es un juego. El pecado no es una cosa que podemos tener ahí y no habrá problema, estaremos bien si seguimos pensando y haciendo lo que nosotros deseamos. El pecado es algo que el Señor arrasará de su iglesia, arrasará de sus hijos, porque es un Dios santo. Un Dios santo lleno de misericordia, de amor y de gracia. Y como decíamos, gracia que perdona, gracia que restaura, gracia que fortalece, pero gracia que quiere que usted y yo hoy seamos transformados. Que nuestro pecado nos duela, porque podamos entender que de igual manera le duele a nuestro Dios. Le duele a nuestro Señor. Pensando en eso, siga mirando sus pecados y siga pensando que a su Dios, a su Padre, que lo entregó todo por usted, le aborrecen y que para usted no debe ser diferente. Nos podemos acercar confiados al Señor, Él nos perdonará. Pero día a día debe estar en nosotros ese caminar en ser transformados. Transformados por la gracia de nuestro Dios, por la gracia de nuestro Señor. Le invito a que incline su rostro y oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das, por este tiempo que nos permites acercarnos a ti. Padre, perdónanos, hemos pecado contra ti y hemos entendido que tú aborreces el pecado, Señor. Por favor, Señor, perdónanos y líbranos de tu ira. Tú nos has librado tú mismo, entregando a tu Hijo. Y has dado todo lo que eres por amor a nosotros. Hoy, Señor, permítenos a nosotros ser transformados por tu bondad, por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Que no sigamos siendo igual. Ya sabemos que tú aborreces el pecado, Señor. Que en nuestra vida aborrezcamos de igual manera y seamos transformados día a día por ti, por tu sacrificio, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad. Aquí estamos, Señor. Transforma, renueva nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, mi queridísimo hermano. Que el Señor lo bendiga. Que tenga un muy feliz día. Un abrazo bien grande. Y seguimos orando por todos nuestros hermanos y por todas las necesidades. Que el Señor los bendiga.